¿Quieres un globo, Georgie? Aquí todos flotan. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a hacer el disfraz de Pennywise, el payaso de la película Eso. Lo mejor de todo es que no necesitamos máquina de coser. Para que se den una idea, el disfraz bien hecho cuesta entre 2,000 y 3,000 pesos mexicanos, pero solamente lo utilizaré una o dos veces, así que voy a tratar de mejorar el precio. La lista de materiales la pueden ver aquí en la pantalla o en la descripción del video. Así que comenzamos. Lo primero que haremos es trazar la silueta de un pantalón que nos quede un poco grande. Utiliza gis o tiza para hacer las marcas, dejando un dedo de separación entre el borde del pantalón y el trazo. La tela tiene que estar doblada a la mitad para así obtener dos piezas iguales. Vamos a asegurar la tela con alfileres para que no se mueva y recortamos. A continuación vamos a unir los bordes más largos con silicón caliente, silicón líquido o bien puedes coserlo. Es una opción, en este caso lo haremos con pistola de silicón para que vean que también queda muy bien y que quien sea puede hacerlo. Coloca la pieza al derecho y pruébatela. Si te queda bien, si te queda cómoda, haz una igualita para completar el pantalón. Coloca las dos piernas al reverso y únelas de esta manera. Para que las uniones con silicón queden súper bien, trata de aplicar líneas continuas y gruesas de silicón y enseguida pega la tela para que quede bien adherida. Si te tardas más de 5 segundos en pegar la tela, puede que el silicón se enfríe y no pegue bien. Así que tienes que asegurarte que el silicón esté bien caliente y pegar la tela súper rápido para que quede bien adherida. Coloca al derecho el pantalón y una vez más pruébatelo. No es necesario que quede bonito en la parte de arriba, pues aquí va a ir cubierto por el camisón, así que solamente vamos a agregar velcro o bien podemos agregar un botón para ajustarlo a la cintura. Para el camisón primero vamos a hacer un chaleco. Utiliza de igual forma una playera o una camiseta que te quede un poco grande y vas a extender la parte de abajo para formar un camisón. Corta solamente una pieza de tela de este trazo. No va a ser doble como en el caso del pantalón, pues ahorita vas a ver por qué. A continuación corta un trozo de tela ancho en donde quepan fácilmente dos chalecos. Con esta tela vamos a hacer un plisado muy fácil que utilizaremos para hacer la parte frontal del camisón. Haz pliegues de aproximadamente 5 centímetros de ancho y pégalos con silicón. De esta manera obtendremos un trozo de tela plisado. Lo vamos a estirar con un poco de cinta masking y sobre este vamos a dibujar y cortar la parte frontal del chaleco. Pega con silicón los bordes de ambas piezas una sobre otra y deja libre el cuello por supuesto y el área donde irán las mangas. Coloca al derecho el camisón y verás qué bien se ve con el plisado. Si tú quieres lo puedes hacer sin plisado, pero se ve bastante bonito este detalle. Pruébatelo y verifica que te quede cómodo, ni tan holgado ni tan ajustado. Para hacer las mangas, utiliza de molde la manga de un suéter que te quede un poco holgado y asegúrate de que el trazo coincida con la abertura del chaleco. Es importante resaltar que la tela va doblada a la mitad y vamos a hacer el trazo justo al ras del doblez para aprovecharlo y que de esta manera solamente peguemos un solo lado. Asegura la tela con alfileres y recorta. Pega el borde con silicón, coloca al derecho la manga y pruébatela. Verifica que no esté muy ajustada y que te permita doblar cómodamente el brazo sin que se despeguen las uniones. Agrega silicón en la parte superior del brazo y pégalo dentro del chaleco. No te preocupes si no se ve muy estética la unión, pues esta área va a ir cubierta por un bombacho en el hombro. Y hablando del bombacho, para hacerlo necesitamos un trozo de tela de 1 metro de largo por 50 centímetros de ancho.
Pega uno de los lados largos alrededor del hombro formando un plisado. Enseguida une los laterales y acomoda el bombacho para comenzar a cerrarlo. Debe verse como una campana en donde el brazo debe pasar por dentro. Para cerrar el bombacho, dobla el borde de la tela hacia adentro y pégalo alrededor de la manga a una altura más o menos arriba del codo. De igual manera tienes que ir plisando la tela conforme la vas pegando para darle forma al bombacho. Una vez más, pruébate el camisón. Como puedes ver, le hice un corte por toda la espalda para que sea más fácil ponérmelo. Más tarde le agregaremos un cierre. Ahora este bombacho gigante lo vamos a transformar en dos bombachos, uno grande arriba y uno más pequeño debajo. Esto lo vamos a hacer utilizando el cordón trenzado blanco con rojo. Haz un amarre no muy apretado entre tu brazo y el hombro y acomoda los bombachos hasta que te guste cómo se ven. Vamos a hacer el mismo procedimiento para el otro brazo. Antes de continuar, vamos a aprender cómo hacer las bastillas, que de hecho si vieron mi video del disfraz de la monja ya van a saber más o menos cómo. Las bastillas van en todos los bordes del disfraz en donde se vean los hilos y esto es para evitar que se deshilache. Vamos a hacer bastillas en el borde de las mangas, en la parte de abajo del camisón, en la abertura de la espalda, en los bordes del pantalón, etc. Es bastante simple. Estando el traje al revés, agrega silicón en los bordes y dóblalos. De esta manera, al colocar el disfraz al derecho, los bordes parecerán que están cosidos. Realiza este procedimiento en todos los bordes donde se vea la tela deshilachada. Para hacer los acampanados de las mangas y del pantalón, vamos a utilizar trozos de tela de 60 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. Y antes de comenzar a hacerlos, vamos a hacer las bastillas, pues así será más sencillo. Vamos a pegar en todo lo largo de la tela una tira de tul delgado de 20 centímetros de ancho por 2 metros de largo. El tul tiene que sobrepasar el borde de la tela por 1 o 2 centímetros. Pega el tul en capas de un extremo a otro hasta que termines con los 2 metros. A continuación vamos a hacer unos cuantos pliegues que podemos fijar con silicón o bien con grapas. Yo utilicé grapas porque es más fácil. Ya que te guste cómo queda el plisado, pruébate la campana alrededor de la muñeca y agrega velcro para que sea fácil poner y quitar. Yo te recomiendo que utilices grapas para fijar el velcro, ya que si usas solamente silicón se puede despegar fácilmente de la tela. Finalmente pega una tira de borlas rojas en la parte del plisado. Estas borlas van a cubrir las grapas que pusimos anteriormente. Y este mismo procedimiento vamos a repetirlo para hacer el acampanado del pantalón. Como puedes ver, yo hice las del pantalón un poco más grandes, pero al final me arrepentí, así que yo les recomiendo hacer las 4 campanas del mismo tamaño, es decir, de unos 20 centímetros de ancho. A continuación vamos a finalizar el camisón colocando el cierre de 60 centímetros. Puedes utilizar silicón, grapas o coserlo, pero tiene que quedar bien fijo. Ahora vamos a hacer el bombacho del pantalón. Es más o menos igual al bombacho de los hombros, pero en este caso vamos a utilizar tul grueso para que el bombacho tenga una mejor forma. Vamos a colocar una tira de tul grueso de 50 centímetros de ancho por 1 metro de largo, plisándolo alrededor de cada una de las piernas, similar a como lo hicimos con el hombro. Cuando pegues tul, ya sea grueso o delgado con silicón, hazlo con cuidado porque te puedes llegar a quemar. El silicón lo traspasa fácilmente, así que recomiendo que te humedezcas los dedos para que no te quemes. Ahora el bombacho del tul lo vamos a cubrir con la misma tela del disfraz. Vamos a pegarlo del mismo modo que el tul, alrededor de la pierna y plisándolo para que tome forma.
El bombacho tiene que quedar por arriba de tu rodilla, como si fuera un short a media pierna. Pruébate el traje para que veas cómo va quedando. Ahora solo nos falta hacer el cinturón y el cuello de tul. Para el cinto corta una tira de 15 centímetros de ancho, por lo que mida tu cintura de largo más unos 5 centímetros extra. Primero haz las bastillas de tal modo que te quede un cinto de unos 10 centímetros de ancho. Ahora pega en los bordes largos 2 tiras de cordón trenzado blanco y rojo. Y en los extremos engrapa unos trozos de velcro. Para hacer el cuello puedes utilizar listón de 2 centímetros de ancho con velcro en los extremos para ajustarlo a tu cuello. Sobre este listón vamos a pegar 2 tiras de tul delgado de 2 metros de largo por 20 centímetros de ancho. Enseguida una tira de tul delgado de 2 metros de largo por 15 centímetros de ancho. Y al final una tira de tul delgado de 2 metros de largo por 10 centímetros de ancho. Conforme vayamos pegando tenemos que plisar el tul por todo el listón de un extremo a otro. De esta manera obtendremos un cuello plisado en 3 capas que se verá super cool. Hasta aquí amigos hemos terminado el traje, pero opcionalmente podemos hacer los zapatos de Pennywise. Para hacer los zapatos de Pennywise puedes utilizar un par de botines. Para no estropearlos, cúbrelos con cinta masking y sobre este recubrimiento vamos a trabajar. Pega alrededor del zapato un trozo de foamy blanco de 25 centímetros de alto. Dale forma con un exacto filoso siguiendo el contorno de tu zapato y al llegar a la parte del botín simplemente ve recto hacia arriba. A continuación traza sobre el foamy la silueta de la lengüeta del zapato y alárgala hasta que mida unos 30 centímetros de largo. Como puedes ver yo no hice la lengüeta larga, pero más adelante me doy cuenta y lo corrijo. Pega la lengüeta de foamy sobre la lengüeta de tu zapato y finalmente cubre la punta del zapato con foamy. Un tip que te voy a dar es que calientes el foamy con la flama de la estufa, más o menos a unos 25 o 30 centímetros retirado de la flama. De esta manera el foamy se va a ablandar y vas a poder moldearlo fácilmente para que se adapte a la punta. Pega todo con silicón y corta el foamy excedente con el exacto siguiendo la forma del zapato. Ya que tienes la estructura de la bota, pinta todo con pintura acrílica blanca. Como el foamy es muy poroso, tendrás que darle 2 pasadas. Una vez seca la pintura, pinta la punta de rojo y haz los dibujos de los costados y de la parte de atrás. Por cierto, en la descripción del video les voy a dejar un enlace con las imágenes en las que me basé para hacer el disfraz y para hacer las botas, para que les sirvan de guía. Pega un pompón grande en la punta de cada bota. Yo ensucié un poco los pompones con sombra negra para que agarrara un tono más oscuro y para que se vean más tenebrosos. Y bueno, así es como queda la bota. Si se fijan ya alargué la lengüeta y solamente falta ponerle las agujetas. Con ayuda de un objeto con punta vamos a hacer los orificios de las agujetas. Nos vamos a guiar por los ojetes del zapato que se encuentran en la parte de adentro. Con una perforadora vamos a hacer orificios en la parte del foamy para poder seguir metiendo las agujetas y que queden hasta arriba. Coloca las agujetas y listo, solamente ten cuidado de no amarrar muy fuerte las agujetas en los orificios del foamy, pues se puede romper fácilmente. Estos orificios son más que nada de decoración, así que no anudes muy fuerte en esta parte. Y ahora sí amigos, ya tenemos todo nuestro disfraz de Pennywise completito y se ve súper cool. No olviden pegar los 3 pompones que van en el traje, van 2 pompones pegados en el camisón y un pompón extra en el centro del cinto. Bueno amigos, compartan mucho este video y déjenme todos sus comentarios porque próximamente les traeré el maquillaje de Pennywise, así que no se lo pueden perder. Espero que les haya gustado mucho este disfraz sin coser y así con este video entramos oficialmente a la temporada de Halloween y Día de Muertos de Hazlo con Sam. Cuídense mucho, mi nombre es Sam y nos vemos en el próximo video. Adiós.